yo quiero abrir la sesión de minería ética de hoy día y creo que tenemos un invitado de lujo, ¿ah? Entonces, vamos a tener la discusión sobre estos desafíos y oportunidades que tenemos del hidrógeno verde en Chile y sabiendo que específicamente para nosotros en la minería, que es la mayor actividad económica de Chile y va a seguir siéndolo, presenta especiales condiciones para bajar las emisiones, concretamente las de alcance 1 y por qué no las de alcance 3. Las de alcance 1 son las que uno consume uno mismo y las de 3 son las de los servicios. El tema de hoy, muy simpático, lo nombró Patricio, Hidrógeno Verde, nuestro viaje a la Luna. Yo creo que es un muy buen título y vamos a ver por qué eso. Y quiero dar una breve introducción nomás. Patricio Lillo es ingeniero civil industrial con mención en minería de la Pontificia Universidad Católica. Él tiene un magíster en ciencia en la Universidad Católica en planificación de minería y también se fue a la University of Victoria en Canadá para hacer un magíster en ciencia en que se metió en las renovables, en el diseño de aspas de aerogeneradores. Hoy en día, y de ahí lo conozco directamente, ¿no es cierto?, es director de la Unidad de Tecnologías de Hidrógeno de la Católica, así que él es profesor de la Escuela de Ingeniería de la PUC, del Departamento de Ingeniería de Minas, y director, entre otras cosas, el Diplomado de Tecnologías de Hidrógeno, y también participa en otro diplomado que es la clase ejecutiva. Pero esa es la parte formal. De todas maneras, me gustaría, porque es un buen amigo, que Patricio, tú nos cuentes quién eres tú, la típica, quién soy yo. ¿Ah? ¿Quién eres tú? A ver si nos iluminas un poco alrededor. Así que primero que nada, bienvenido Patricio a este grupo que es bueno para discutir. Adelante, Patricio. Gracias, Irwin. Gracias por la invitación y el espacio de conversación. Como le decía a Irwin antes, yo conocía estas charlas, me había tocado ver algunas, recuerdo unas bastante, que de hecho he revisado un par de veces entre estos viajes largos que a veces me toca hacer. Yo vivo en Curacaví, entonces los días que voy a Santiago ahí aprovecho de ponerme al día y participar de cosas como esta. Así que gracias por eso. Cronológicamente yo partí en minería y me tocó la crisis, ¿se acuerdan? Bueno, yo crecí en el 2001, que debe haber sido el precio más bajo en la historia de los últimos 30 años del cobre. Me tocó, no sé si fue causal, se alinearon los astros. Yo me acuerdo que haber trabajado alguna vez con 59 centavos por libra de cobre. Entré a la vicepresidencia, a la BP de Codelco, lo que era la gerencia de planificación minera, que ya no existe como GEPLAN, que se absorbió o se disolvió. Y en ese entonces nos tocó la crisis además energética con Argentina, cuando nos cortaron el gas en aquella oportunidad. Siempre había tenido mucho interés por el tema de la energía y cómo se relacionaban, y ahí decidí hacer el giro complementario hacia la energía. Entonces me fui a Canadá a trabajar, a vivir. Yo estaba escuchando ahí que alguien estaba en Winnipeg. Yo estuve 5 años en Ontario, después en British Columbia, precioso. Creo que es el país más desconocido y hermoso, uno de los países más desconocidos con poca publicidad del planeta. Hermoso a todo lo largo, lo ancho, me tocó recorrerlo entero. Conocí el Ártico también, estuve instalando aspas, ahí torres en el Ártico canadiense. Así que fue una gran experiencia de vida. Y ahí empecé a trabajar en temas de energía, eficiencia primero y después renovables no convencionales. Y así fue como entramos al tema del hidrógeno hace varios años. Ahí yo volví al sector privado y después empecé a trabajar en la Católica. Les cuento esto para ir contándoles que yo también soy producto de los tiempos, en el fondo de que mis inquietudes se fueron también acomodando a lo que yo veía y sentía que se necesitaba en minería. Así que soy el testimonio vivo de esos cambios, digamos, para seguir este camino. Cuando renuncié a Codelco para trabajar en temas de energía, mi papá se quería morir. Mi papá era de la idea de que, claro, entrar a Codelco y terminar ahí y eso, digamos, hacer la carrera ahí adentro. Eso era lo que mi papá, digamos, aspiraba, quería. Fue una conversación familiar también muy interesante. ¿Esto se está grabando? No, así es, se está grabando. Después lo editamos para que mi papá no se entere que lo estoy pelando. Entonces me gusta decir eso, me gusta decir que yo soy también resultado de eso, de estos fenómenos más estructurales, en el fondo de mercado, en la minería, la energía, y soy un convencido de que son lo mismo en el fondo, así que he estado trabajando mucho tiempo en eso. Cuento corto, nosotros fuimos el primer grupo que se ganó un Corfo en la Católica para trabajar proyectos de hidrógeno aplicado a minería. En ese entonces el énfasis, el uso
los proyectos partieron con énfasis en el uso. El hidrógeno, probablemente Erwin ya se los ha dicho, ustedes mismos en las conversaciones que han participado, está siempre esta discusión de qué es primero el huevo o la gallina. Hay quienes creen que son las dos cosas, hay firmes partidarios del huevo, hay firmes partidarios de la gallina. El tema es que nosotros comenzamos a trabajar en proyectos de combustión dual. Después trabajamos y desarrollamos el cuerpo normativo. Me tocó dirigir el proyecto para el desarrollo de la estrategia regulatoria de uso de hidrógeno en Chile. Y también contarles, así, en este espacio de que fuimos todos aprendiendo juntos. En Chile no encuentras expertos de hidrógeno que tengan más de experiencia que atrás, que se remonte más allá del 2016, que es cuando, por ejemplo, nosotros partimos. Y uno de los desafíos locales, me refiero, perdón, a hidrógeno pensado y aplicado como combustible. O sea, ¿qué tengo yo que enseñarle al INDE, a ECRO, etcétera, digamos? Me refiero en esta concepción de hidrógeno verde pensado como combustible. Y ahí empezamos a tener conversaciones. Entonces, yo les quiero contar las 4 preguntas que fueron saliendo de esas conversaciones. Mi idea es hacer una pequeña ronda de... Son 4 preguntas, imagínense 4 cafés en 4 años distintos. Lo primero que empezó a pasar, que muchas empresas nos tocaban la puerta y nos preguntaban qué es el hidrógeno, al otro año volvían y nos preguntaban cómo podemos participar en esto. Y a falta de consultoras y de expertise y capital humano, iban recurriendo a quienes iban encontrando que algo iban haciendo en esto y aparecían las universidades, nosotros. Ahí estamos nosotros, ese es el campus. Yo sugiero que hagamos lo más dinámico y si hay preguntas o comentarios, la verdad, los vayan haciendo, ¿ya? Esos son dos tipos de proyectos que en los que hemos participado. También contarles, o sea, yo sé que están acá movidos por esta curiosidad intelectual inagotable que tienen. Así, ese es el ánimo que siempre he percibido de estas conversaciones. Nosotros hemos estado aprendiendo juntos el ecosistema completo, Chile en realidad, y nosotros hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de trabajar con un equipo increíble de gente brillante, con estudiantes brillantes, profesores muy generosos, que hemos armado un grupo que algo hemos estado haciendo, digamos, dentro del ecosistema chiquitito de la universidad, digo chiquitito por temas presupuestarios y capital humano. Somos bastante activos, ¿no? No tenemos nada que hacer con un proyecto de 5 gigawatts en el norte o en el sur, digamos, que son roles distintos, pero tenemos harta experiencia en cosas que les voy a ir contando, que es de donde me gusta hablar, digamos, porque para el resto hay un montón de gente que sabe más que yo, que ha vivido otras cosas, y hay un montón otros de información. Estos son 2 proyectos que nos tienen muy contentos. El primero, el de la izquierda, es que ahí tenemos el primer espacio laboratorio montado para hacer blending en la escuela de ingeniería, que es mezclar hidrógeno con gas licuado de petróleo y gas natural, que tiene un montón de dificultades. Ese proyecto está dirigido técnicamente por el profesor Fabián Ormazábal. Y el proyecto de la derecha es que se terminó, nosotros como tesis de grado de un estudiante dijimos, bueno, me imagino que ya están familiarizados, que el hidrógeno tiene principalmente este futuro, este nicho en usos industriales, pero una tecnología nueva de estas características necesita ser abordada de distintos frentes. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que el primer encuentro del hidrógeno o cualquier tecnología con la gente no puede ser un camión gigante que dice peligro con letras enormes, ¿cierto? Entonces, nace esta idea de llevar el hidrógeno a las calles, ¿sí? A propósito de nuestro viaje a la Luna. Entonces, ahí empezamos a empujar esta iniciativa de hacer hidrógeno, de implementar buses de hidrógeno en Santiago. Y aquí aparece mi primer punto. Primero, probablemente el hidrógeno no sea, en los buses de tramos bajo 40 kilómetros, no sea el espacio natural del hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno da sus características, es más competitivo en camiones de transporte carretero de largas distancias, en camiones mineros, en buses de largas distancias. Entonces, los buses urbanos probablemente no son el mejor lugar. Pero como digo, yo soy un convencido de que esta tecnología tiene que ir entrando por distintos planos porque también tiene que ir ganando legitimidad. Tiene que haber una familiaridad con la tecnología, desde lo más obvio. O sea, imagínense ustedes la situación con la competencia, el diésel. O sea, cualquiera de nosotros puede tener diésel en su casa, tiene parafina, queroseno. Entonces, ya estamos familiarizados con eso. En cambio, subirte a un bus de hidrógeno suena extraño, es distinto. O sea, ¿qué piensa alguien si se va detrás de un asiento si sabe que ahí hay un tanque con hidrógeno
a 400 atmósferas de presión, ¿cierto? O sea, es necesario acompañar el proceso desde distintas aristas para ir ganando este conocimiento que finalmente, si todo sale bien, debe ir terminando en esta legitimidad de la tecnología. Y este proyecto terminó ahora en un acuerdo triministerial en que ahí vemos a los 3 ministros firmando para que haya un bus en 2023. Y aquí también hago el punto que me pone muy contento de que algo que empieza como tener la oportunidad de participar con un estudiante, con una tesis que empieza con una idea en un café, en un patio de la universidad y termina en una política pública, me pone muy contento como ser humano, al final, como profesor. Yo ya siento que ya desde hace tan solo unos pocos meses siento que me gané al fin algo de ese tremendo título que es ser profesor. Así que me pone muy contento ese trabajo. Sí, y para provocar en el fondo. Me gustan 2 frases. Las dos creo que se las he robado a Erwin, pero así no lo pongo en los copyright, porque a ti te escuché la primera vez decir que el hidrógeno no era una carrera, sino que más bien un puzzle. Y creo que a ti también fue que te escuché en una conversación ahí que era esto podría ser nuestro viaje a la luna. Así que uso las dos, me las apropié, ahora digo que son mías cada vez que voy en alguna otra conversación y las ocupo yo. Entonces, estas son 4 ítems. De nuevo, detengámonos en ello. El foco acá es minero. No, en todo caso, no quise traer aspectos exclusivamente mineros porque creo que precisamente esto se trata de hacerlo más transversal. Si quieren hablar temas más específicos del camión, por ejemplo, que hemos hecho un montón de cálculos ahí y los podemos discutir, los vamos conversando. Entonces, ¿por qué el hidrógeno verde? ¿Cuál es el modelo en el fondo que aplica? ¿Por qué está pasando en Chile? ¿Qué tipo de proyectos podría ir empujando? ¿Por qué? Los pasos a seguir. Bueno, ¿por qué? Es cierto, voy a pasar súper rápido aquí. Yo sé que lo tienen más que claro, hay recursos ingentes en Chile, tenemos la mayor radiación solar, tenemos un tremendo foco de energía eólica en el sur de Chile, y la energía eléctrica debiese bordear entre el 60 y el 70% del costo del hidrógeno en régimen, ¿ya? Para un proyecto piloto esto no es cierto, ¿ya? Porque en un proyecto piloto, dado los bajos volúmenes de uso o producción, el costo de los fierros es muchas veces más que el costo de la energía eléctrica. Entonces, hago el énfasis, porque también me importa mucho esto, en el fondo, que se entienda que si voy a presentar un proyecto piloto, el indicador probablemente mejor no es el costo por kilogramo, el costo nivelado del hidrógeno. Hay otras cosas que está haciendo un piloto. Entonces, es por eso que se prevé que Chile pueda tener un potencial de hidrógeno relevante en el mundo, porque ese componente que es 60-70% puede ser eventualmente chiquito, ¿sí? Y tan solo, de nuevo, yo quiero conversar nuestra experiencia, que va todas las partes, los aspectos más técnicos, de los cuales incluso algunos de ellos conocen más ustedes que yo. Eh, yo prefiero dejarlos tener esa conversación en otro espacio y contarles más de nuestra experiencia, nuestra visión respecto a esto, qué está pasando, qué necesitamos hacer. Pero necesitamos ver 4 cositas muy chicas. Lo primero es que hay un proceso que se llama electrólisis, ¿cierto? Que es producir hidrógeno a partir de energía eléctrica. La naturaleza es así, si yo le meto mucha energía a algo, suele romperse la molécula, ¿cierto? En este caso, energía eléctrica. Entonces, si yo tomo esa agua, si la fuente de energía energética eléctrica de esa máquina es energía renovable que no emite gases de efecto invernadero, estoy en presencia de hidrógeno verde. ¿Sí? Y lo mágico del proceso es que yo puedo revertirlo. Entonces, así como usé energía eléctrica para romper ese enlace molecular y producir hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro, yo puedo revertirlo, ¿cierto? Ahora la naturaleza me pide un costo entre medio, que es lo que llamamos eficiencia, y yo puedo tomar ese hidrógeno, como pueden ver aquí a la izquierda, tomar oxígeno atmosférico y producir energía eléctrica. Y ese es para mí, y aquí primer punto, en que puede haber diferencias. Bienvenida a las diferencias. Ese es el motivo por el cual hoy día en el mundo se está hablando de hidrógeno verde. Ahora hay un montón de otros usos de hidrógeno. La minería tiene espacios para otros usos de hidrógeno, pero hoy día hay atención, foco, interés en el hidrógeno por las potencialidades que tiene para sus usos en electromovilidad, ¿ya? Porque el diésel es un muy buen combustible. El diésel lleva mucha energía por unidad de masa, es líquido a temperatura y presión atmosférica. Entonces, es difícil batir el diésel bajo ciertas circunstancias.
por ejemplo, equipos grandes. Y aquí el hidrógeno tiene algunas ventajas. Ese es un uso. El segundo es quemarlo, ¿sí? Es el uso directamente térmico del hidrógeno. Aquí muestro un videito de, no sé si se puede ver, sí, ahí está. Que es un pistón en el que yo puedo meter un poquito de hidrógeno y eso es como una especie de esteroide para el motor, ¿sí? El hidrógeno tiene mayor velocidad de llama, tiene más poder calorífico, aumenta la temperatura. Entonces, todas las unidades de hidrógeno en masa que yo pueda meter, yo lo sustituyo por diésel. El problema de la combustión dual es que hay un límite. Yo no puedo quemar más de, todavía está en discusión, pero probablemente más de un 10% en volumen de sustitución antes de tener que hacer ya modificaciones mayores al motor. ¿Tá? Es combustión dual es porque es diésel más hidrógeno. Por supuesto que esto yo lo puedo quemar en calderas, turbinas, y es parte de lo que estamos levantando en el proyecto que les mostré. Y por último es que el hidrógeno como un insumo, y aquí la minería tiene un gran llamado a jugar, y es usarse cierto hidrógeno para producir nitrato de amonio explosivos. Entonces, ahí la relación también es más fácil de sustitución porque yo, digamos, el explosivo no se da cuenta de dónde viene el hidrógeno, entonces yo puedo reemplazar completamente ese hidrógeno por hidrógeno verde. Y con esto cierro esta primera parte de este primer café. Es igual a las conversaciones que teníamos el 2016 con el sector privado, por ejemplo. ¿Ah? ¿Para qué era el hidrógeno? Llegaban muy entusiasmados, con razón, pero luego iban viendo de que hay espacios naturales. El hidrógeno tiene un alto poder calorífico, que significa que por unidad de masa lleva 3 veces más energía que el diésel. Pero por otro lado, tiene la gran desventaja que se requiere mucho volumen para llevar esa cantidad de masa. El hidrógeno es difícil de comprimir, es un elemento muy chiquitito, al que hay que meterle mucha presión para que en estado gaseoso alcance volúmenes razonables. Entonces, y aquí viene el punto que quiero hacer énfasis, el hidrógeno no es para todo, ¿cierto? Eh, Creo que este concepto es fundamental en la discusión sobre la canasta energética chilena, porque de aquí nace la definición de políticas públicas, en qué utilizo esos recursos. Ahora Chile se acaba de asignar, ganar $400 millones por el BID para salir con una serie de carteras de proyectos, que yo todavía no sé cómo se va a hacer la bajada. A mí me tocó participar en las mesas anexas que iban levantándose en cada país, pero no entiendo bien cómo va a ser la bajada, probablemente sea a través de Corfo. Pero ahí apareció, por ejemplo, de inmediato la discusión en cómo debiese focalizarse estos recursos. Y en cualquier área, desde cualquier área, desde el punto de vista energético, entender que el hidrógeno tiene un nicho particular, ¿ya? Y es vehículos pesados que requieren alta autonomía, en que requieren tiempos de repostaje relativamente razonables, ¿sí? El hidrógeno probablemente no es para un city car que tiene un viaje en la mañana, otro en la noche. Las baterías van a ser mejor que el hidrógeno en esos casos. Pero si yo quiero ponerle baterías a un Komatsu 930, ¿cierto? Que mueve 300 toneladas, necesito 75 toneladas de baterías de ion litio versus 700 kilogramos de hidrógeno. Entonces, es en ese tipo de usos donde se ven ventajas. Otro ejemplo, los ferrocarriles, ¿cierto? Si no puedo electrificar la línea, por distintos motivos, y más de la mitad de las líneas en Chile ya no son posibles de electrificar por distintos motivos, el hidrógeno se presenta como una buena alternativa, porque la opción es tener una cantidad de vagones, digamos, irracional de baterías para poder almacenar esa energía eléctrica. Entonces el hidrógeno se presenta como una alternativa razonable. Entonces, lo que quiero mostrar ahí es hacer énfasis, es que el hidrógeno no es para todo, tiene un espacio natural donde, entre comillas, le gana a su primo hermano, que son las baterías de ion litio. Y eso también es parte del proyecto de FCAP. FCAP, ¿cierto? Anunció, a mí me tocó participar hace un tiempo en una especie de colaboración con FCAP sobre ese proyecto, una especie de mirada para hacer un diagnóstico ahí. La idea es que ese tren llegue durante el próximo año, ¿ya? Y empiece a operar ya en Chile. Ese es el motivo por qué estamos viendo trenes, ¿cierto? De hidrógeno. ¿Por qué Anglo está desarrollando su camión de hidrógeno allá en Sudáfrica? Porque las alternativas no se ven a priori tan ventajosas. ¿Qué otra alternativa tendrían un CAEX, por ejemplo? Un trolley. Podría ser un trolley, ¿sí? Los sistemas trolley. En Chile ya hay un par de empresas mineras que están mirando, están en etapas de ingeniería. Una ya me consta que está haciendo ahí algo
alguna ingeniería de algún nivel para evaluar la alternativa. Entiendo que hay otra que está explorando la alternativa, no sé en qué etapa estará ahora, pero los camiones trolley son otra alternativa, ¿no? Un camión trolley es el camión al que yo arriba le pongo un pantógrafo, entonces tengo que tirar una línea de alta tensión ahí por la faena, ir conectándome, entonces me conecto directamente al motor eléctrico de los ejes traseros del camión. Eso, y finalmente, que este punto aparece siempre, pero también tenerlo claro en los conceptos. Que una sociedad no puede vivir de hidrógeno, porque el hidrógeno es un vector energético. Para hacer hidrógeno se necesita energía. Entonces, el hidrógeno no es un energético primario. El hidrógeno no puede estar en la base energética de una sociedad. Es solo una forma, y digo solo, una forma de tomar esa energía, empaquetarla y ponerla en algo que se mueve. Ese es uno de los, por eso el motivo principal por el cual estamos mirando hidrógeno. Entonces, necesito una matriz de base que me provea la energía para ese hidrógeno. Entonces, aquí también, a propósito de la discusión sobre políticas públicas, de lo que significa y entender técnicas. Yo soy un convencido, me encanta la idea de que estas definiciones técnicas terminan transformándose en discusiones en todos los niveles y que permiten ir transformándose en definiciones de política pública y cómo nos relacionamos. Entonces siempre intento hacer esa relación. Quiero con esto hacer énfasis de que hablar de hidrógeno significa seguir hablando de matriz eléctrica, porque necesito un energético primario que genere ese combustible. Entonces, una conversación queda trunca, por ejemplo, una política pública, una herramienta de financiamiento, herramientas de formación de capital humano, infraestructura, despliegue territorial, queda trunco si es que no va acompañado con la noción obvia, clara, de que necesita una matriz energética. Eso es lo que le está pasando al hidrógeno. El hidrógeno va acompañado de 2 gigawatts de electrolizadores, va acompañado de 3 gigawatts de paneles fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque es un combustible, porque es un vector. Entonces, no puede disociarse. O sea, el hidrógeno tiene que hacerse cargo también, de alguna manera, de la infraestructura que se levanta. No pueden separarse. Entonces, eso es lo que quería hacer el énfasis con este cierre. Ese por el momento. ¿Les parece si hago el otro punto y empezamos ya a conversar y empieza el otro, el tercero? Esto es lo otro. Este era el primer café que yo les contaba, era el del 2016, 17, el anterior. En el fondo la pregunta es ¿qué hace el hidrógeno? ¿Cierto? Esas eran las conversaciones que teníamos. La segunda es, bueno, ya, me interesa. Fui a mi empresa, fui a mi institución y están interesadas en participar en esto del hidrógeno. Entonces, ¿dónde está el caso de negocio? Esto ya es un café tipo 2017, 18. Y también era un poco traumático hacer ver y constatar que hoy día el hidrógeno es muy caro. El hidrógeno verde es muy caro, si es que hay disponibilidad de hidrógeno verde. Eso es lo otro. Entonces, no vas a encontrar un caso de negocio en que el hidrógeno verde por sí mismo, con las condiciones actuales, no lo estoy proyectando hacia el futuro, hoy día, año 2022, ¿dónde está el caso de negocio? ¿Cómo creo mi caso de negocio para ganar plata y presentar esto en un directorio, quién me lo pueda financiar, en el banco? Entonces, ahí venía el shock de este café. El hidrógeno te va a hacer perder plata como caso de negocio. O sea, y es importante tenerlo claro porque eso también define la estrategia del proyecto hacia adelante. Primero estamos acá porque en algún momento el hidrógeno creemos que va a ser barato. ¿Ya? Les presento la Estrategia Nacional de Hidrógeno que salió durante Piñera 2, ¿sí? Germán, ¿sí? ¿Querías comentar algo? Estás desmuteado. Germán Naranjo, ¿cómo estás? Ahí sí, eso. Súper. Ya, en la estrategia nacional se declaran estas expectativas de precio. Lo primero que vengo a decir sobre esta estrategia también aquí en este ánimo de conversación es que esta estrategia no es una estrategia, o sea, primero fue un gran salto para Chile tenerla, hacerla. Conozco a muchos de los profesionales que participaron de acá. O sea, mi punto no es sobre la calidad técnica de lo que está acá o el sentido último, sino que es una estrategia en particular en el sentido de que no compromete recursos detrás.
estatales, por ejemplo, del país. No hay, la cartera de proyectos que están declarados en las metas no tienen fondos ya asignados o contemplados en el financiamiento. Entonces, intenta más bien hacerse cargo o interpretar lo que el ecosistema en su momento interpretaba que iba a ser el despliegue de la tecnología. Entonces, yo ya puedo decir hoy día de que es probable que esto no se cumpla, ¿ya? Entonces, y vengo a decirlo también aquí en este espacio, desde hace unos meses estoy intentando llevar esta conversación a todos los espacios que pueda, porque mi énfasis es que esto todavía no ocurre. El hidrógeno verde todavía no ocurre como polo de desarrollo. El hecho de que hayan proyectos, que hayan oficinas, que hayan aerogeneradores levantados, que no significa que esto ya esté cuajado. Es necesario desarrollar, hacer mucho trabajo todavía para que esto ocurra. Entonces, vengo a hacer el punto sobre eso. La mayoría de los proyectos que están operando en Chile son también parte de un portfolio de alternativas de las empresas internacionales que están viendo distintos lugares y están haciéndolo competir entre ellos, y los primeros que salgan son los que van a ir ganando posiciones. Pero es todavía muy temprano para declarar que el hidrógeno verde llegó. Yo sé que hay matices acá, probablemente hay doctor Erwin o alguien va a decir, no, pero sí, pero no. Pero es mi impresión, y voy a insistir en este punto, porque es muy distinto tener una discusión sobre cómo nos repartimos el valor de algo y tener la discusión sobre el impacto socio-medioambiental de esto, versus una discusión de qué hacemos para que esto exista. Creo que estamos en muchas conversaciones que me ha tocado tener, siento que estamos discutiendo lo segundo, cuando lo primero todavía no ocurre. O sea, todavía no hemos habilitado todas las condiciones para que estos polos de desarrollo operen. Entonces, mal podemos estar hablando de cómo nos repartimos ese valor, y siento que un poco eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Y eso, lo nocivo de eso es que nos desvía de los énfasis del trabajo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer es crear las condiciones de capital humano, permisología, infraestructura, el diálogo, las normativas sociomedioambientales. Y cuando tengamos eso relativamente resuelto, pasar a la discusión de qué hacemos con este valor, digamos. Entonces, vengo a hacer el punto sobre eso. Y por último, este otro gráfico de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que es muy decidor, que también vengo a hacer que vengo aquí a comentarles algo que ya podemos decir que es distinto a lo proyectado en su momento. En el gráfico de la izquierda van a ver en el eje vertical el tiempo, ¿sí? Entonces estamos desde el 2025 al 2050, en el horizontal, perdón. Y en el vertical tenemos el que se prevé podría haber sido el tamaño del mercado del hidrógeno verde en Chile, separado en dos colores. El color claro, que es el mercado de producción de hidrógeno para exportar, y el más oscurito, que es la producción de hidrógeno para uso interno, es decir, descarbonización. Como pueden ver, bueno, lo primero es que se prevé un aumento significativo de este tamaño del mercado, y el interés de los proyectos así lo muestra. O sea, se declara que empieza tal proyecto acá, pero vengo a hacer énfasis, es que de todos esos proyectos, los significativos, están etapas que han conseguido recursos para las etapas de ingeniería. No son proyectos que esos recursos ya estén asegurados o desplegados, por ejemplo, en el aprovisionamiento de territorio, en la compra de equipos. O sea, son proyectos todavía reversibles, están en etapas muy tempranas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, hay que tener mucho ojo cuando escuchamos o vemos un proyecto de 5 gigawatts, de 10 gigawatts, y a ver en qué etapa estás, qué es lo que está ocurriendo. No dudo que es toda la intención del proyecto de que siga avanzando. Solo quiero decir de que nosotros, desde esta mirada más amplia, también tenemos que tener presente la etapa, tener un buen diagnóstico de cómo funciona un proyecto de estas características. Saber que se puede caer en cualquier momento, que puede haber una decisión que lo detenga, etc. Y este grafiquito muestra que el tamaño del mercado para exportar en Chile va a ser mucho más grande que el mercado o el uso del hidrógeno para descarbonización, ¿ya? Y es ahí donde vengo a hacer el otro punto. Solo vine a decir este par de cosas. Y es que, en mi opinión, los proyectos de hidrógeno para descarbonización interna están en una situación mucho más retrasada que la que se preveía.
Es decir, no vemos proyectos importantes, grandotes, a propósito de esta torta, proporcionalmente a esta torta me refiero, que vayan a consumir ese hidrógeno dentro de Chile. Me ha tocado participar en varios de los proyectos que uno sí podría decir son proyectos de avanzada para uso interno, buses, camiones, camiones mineros, y estamos súper lejos de que eso se concrete por un lado, y segundo, los tamaños de los proyectos, son proyectos súper chicos. Estamos hablando de 1 o 2 buses, ¿ya? Entonces ocurre además que nos toca participar en estas conversaciones de distintas maneras, colaborativamente, a veces hacemos ingeniería, entre comillas, consultoría a los proyectos. Y claro, nos pasa de que una empresa muy grandota en Chile, pero cuyo proyecto de hidrógeno es un bus, no pesa para un proveedor afuera. Entonces, cuando tenemos que cerrar el acuerdo, fijar plazo, determinar estas cartas Gantt, el proveedor nos dice, olvídate, o sea, 2025, si es que 2026, tengo que entregar 200 camiones a California, 100 camiones a Corea, no estoy como para estar sacando 1 o 2 camiones para este proyecto en Chile. Entonces, vengo a hacer el punto también de que estamos todavía muy atrás respecto a cómo levantamos este consumo interno. Y eso está retrasando el desarrollo de capital humano, y tengo el temor de que pueda pasar lo siguiente. Y con esto sí termino antes de la conversación, lo prometo. Y es que fuimos a Tierra del Fuego, a Porvenir, a un encuentro, entonces, organizado por unos estudiantes. Nosotros hacemos diplomados, como decía Erwin, quizás escucharon de alguno por ahí. Y en uno de ellos nos seguimos contactando con un grupo de magallánicos y magallánicas, y a iniciativa de ellos formamos, este nombre es muy ampuloso, el Observatorio para el Desarrollo del Hidrógeno en Magallanes, pero la verdad es que somos 4 amigos que estamos ahí part-time con el tiempo que no tenemos, intentando armar conversaciones, generar material, insumos para tener estos espacios. Y antes que empezara la conversación se nos acercó una ex alumna de uno de estos diplomados, se presenta, qué sé yo, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes son los del diplomado? Sí, yo vengo ahora a la conversación que van a tener acá en un encuentro. Y ella nos dice lo siguiente, y con esto termino de provocar y ojalá que salga la conversación. Y dice que se lo conté el otro día a Erwin y ya sé que tenemos diferencias sobre este punto, así que me encantaría también escuchar. Porque me dice, yo tengo miedo que con el hidrógeno pase lo mismo que con las pesqueras, ¿ya? Ella ahí en Porvenir hay una pesquera, ella trabajó ahí. Entonces yo estuve un año pelando pescado, un año trabajando en servicios de administración, qué sé yo, y nunca comí salmón. Entonces, en un año nunca pude comer salmón, porque la caja de salmón me costaba 80 lucas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la forma que está tomando, o las cosas que están ocurriendo en el mercado del hidrógeno, en la industria del hidrógeno verde en Chile, siento yo que hoy día tenemos el riesgo de no ir acompañando los polos eventuales de desarrollo, porque pasan 2 cosas. Lo primero es que está empezando a aparecer la sensación de que ¿por qué vamos a pagar en mi zona las externalidades para que alguien en Alemania pueda cargar su vehículo con hidrógeno verde? Si yo no veo esos beneficios, 1. Y 2, y lo segundo, es que creo que esa no es la conversación, hay que tenerla. Es una conversación que es muy importante hoy día, pero esa conversación hace creer que el polo de desarrollo va a ocurrir indefectiblemente. Y yo siento que eso todavía está en veremos. Entonces, desenfoca nuestros esfuerzos a lo que debiese ser esa primera ruta, parte de habilitación. Y el discurso es súper distinto, porque si estamos todos trabajando y bogando para que esto ocurra, el ánimo es de equipo, es de todos juntos. A propósito de hoy día Croacia, por ejemplo, que eliminó a Brasil, es cómo hacemos para ganarle a estos campeones, a estos pentacampeones del mundo. Y ahí yo tengo que correr, y tú tienes que saltar, y yo tengo que sudar, y después discutamos sobre cómo nos repartimos el premio al salir campeón del mundo. Entonces, en ese sentido también siento que se parece a este viaje a la luna. Tenemos que hacer que
que existan las condiciones para poder hacer ese cohete. Y estamos lejos de eso. No tenemos capital humano todavía para estos volúmenes. No tenemos condiciones de infraestructura, no tenemos resueltos los aspectos regulatorios y normativos. Los tiempos normativos y regulatorios son demasiado altos, en mi opinión. No hay una comunicación fluida. A ver, en esto quiero ser muy cuidadoso porque todos los proyectos llevan, siento que muchos de ellos muy bien, sus conversaciones territoriales, pero en general, y no me refiero al área de influencia directa de los proyectos que están levantándose, siento que la ciudadanía no hay una noción, digamos, clara de la etapa en la que estamos y el trabajo que hay que hacer. Entonces, siento que ahí hay que poner el énfasis, que una nueva estrategia nacional se tiene que hacer cargo para ir desarrollando esos polos habilitantes. Y pilotos, acá yo quizás pasar a conversar, tan solo decirles esto, me encantan los pilotos, ¿cómo hacemos esto? La pregunta, pilotos, pilotos chiquititos. Aquí, de hecho, este ejemplo es muy interesante porque los alemanes acaban de decir que les ha ido más o menos con los trenes de hidrógeno en el norte de Alemania. Entonces, chuta, ¿será el tren el mejor caso para empezar un piloto? Pero lo que vengo a decir es que los pilotos son súper importantes. O sea, aquí yo traigo la experiencia de vida nuestra. Cuando empezamos con nuestros primeros proyectos chiquititos, digamos, nos pasaba que no habían proveedores locales. Entonces, ¿y por qué hay proveedores locales si no hay demanda? Claro, entonces, el hecho de que estos pilotos existan gatilla toda la economía, perdón, toda la cadena de valor del sistema, la logística. No habían contratos de mantención. Nos pasaba que ofertábamos por unos equipos y no había un contrato de mantención, entonces teníamos que hacerlo en simultáneo. La cadena de valor, los proveedores, llamábamos a proveedores de equipo, a empresas de gases en Chile, y que no prestaban esos servicios. Ahora sí, gracias a que hay pilotos articulándose. Otro buen ejemplo, permisos. Claro, puede que, el mejor ejemplo creo que puede ser el de Anglo. Anglo está pensando en hacer camiones fuel cell, ¿ya? Pero ¿cuál es su piloto? El piloto que inauguran en Chile es una agrohorquilla que consume 1 kilogramo de hidrógeno diario. ¿Por qué haría Anglo algo como eso? Porque, por Dios, que hay trabajo y valor detrás de meter una molécula de hidrógeno en un tanque a 300 bares dentro de una faena minera. Los protocolos de seguridad, los seguros, ¿sí? En nuestros diplomados va mucha gente que está metiéndose en este tema, empresas aseguradoras, necesitan saber cómo asegurar esta cuestión. Entonces, los pilotos son una buena respuesta para ir preparando ese camino. Creo que resuelve bien muchos de los aspectos que estamos levantando. Eso, por el momento, don Erwin. Prometí no hablar tanto, pero yo creo que lo mejor es conversar. Sí, estupendo, Patricio. Muchísimas gracias por tu visión en eso. Y ahora me gustaría la palabra, a los que pidan la palabra, por favor, con la manito abajo. Y entre medio quiero recordar, Patricio, la primera frase que tú dijiste, porque la mía dice bien claro, esto no es una carrera a 100 metros, sino que una maratón. Así como razones obvias, nadie ha llegado a ninguna parte del mundo, ha llegado al final de esta maratón. Yo creo que vamos en la segunda cuadra, todavía escuchamos el disparo. Entonces no es de extrañar que no tengamos todavía nada grande construido. Y esto no es solo de Chile, Mauricio, va a dejarle claro. Hay muchísimos proyectos en todo el mundo y son pocos los que tienen el famoso FID, Final Investment Decision, porque están todos todavía mirando para los lados. Ahora, de facto es así que la situación en la guerra de Rusia contra Ucrania cambió un poco de esto, así que si ustedes sacan la foto hoy día, en este momento el hidrógeno verde es más barato que el gris. ¿Por qué? Porque se arrancó el precio del gas natural a extremos que no eran 1%, sino que se multiplicaron por 6, 7, algo que no había pasado. Entonces, en la foto actual, dice, oye, deberíamos haber empezado antes. Pero no es así porque se necesita infraestructura. Y creo que es bueno lo que mostró Patricio, es la inversión que hay que hacer. En una de las láminas salía, pero se los digo, es aquí al 2050, esa estrategia dice 330.000 millones de dólares. Eso es el PIB chileno en 30 años. Y esta es la paralela, diría yo, Patricio, que es lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos dijo, ¿no es cierto?, John F. Kennedy, en esta década va a llegar a la Luna, lo que es una locura, ¿no es cierto?, llegar a la Luna. Para el final de cuentas, después de todos esos años, acuérdense que ellos invirtieron del orden del 4% del PIB anual.
Estados Unidos, un país inmenso y grande, en esta locura de la carrera a la luna, invirtió el 4% del PIB, o sea, nada más que una decisión política. Mm. Imagínense la cantidad de plata que se gastó en eso para, al final de cuentas, ¿cuántos se trajeron? 400 kilos de roca. O sea, toda esta cuestión la hicimos para físicamente en la Tierra. Fuimos a buscar 400 kilos de roca, la trajimos acá. Perfecto. Pero obviamente que hizo un desarrollo tremendo en tecnología. Claro que era la carrera armamenticia y normalmente es eso donde más plata se pone cuando hay guerras y armamentos. Así que eso es re interesante, que es una voluntad política. Y en este momento veo que sí, que el gobierno este también está alineado con esta estrategia nacional del hidrógeno y viendo de echar a andar esta economía porque en este momento no se ve algo de este mismo orden de magnitud y hay que trabajar harto. Don Juan Guillermo Espinosa, usted denos su palabra. Te doy la palabra, Juan Guillermo. Abre el micrófono, por favor. Ahí estamos. Mira, yo sé que las preguntas van a ser muchas, pero te querría decir una apreciación general en el corto rato que tenemos para otros tendrán otras preguntas más interesantes. Pero a mí me da la impresión ya de décadas, ¿no? En este momento, en que nosotros cada vez nos estamos convirtiendo más en buenos para discutir, analizar, proyectar, etcétera, pero muy malos para concretar, aproximarnos. Tú has dado un sinnúmero de razones por las cuales en este momento a lo mejor resulta muy caro avanzar en el hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Todavía no tenemos los mercados, no tenemos distintas condiciones. Sin embargo, yo te diría, otros países, Australia, en este momento ya lleva 5 años, 6 años, a lo mejor ustedes tienen otra información, pero que está produciendo una cantidad de hidrógeno verde y tenían problemas de cómo lo trasladaban a Japón, que era el principal consumidor. Japón está proyectando en este momento un barco especial para trasladar el hidrógeno verde, dado, bueno, ustedes tienen mayores detalles. En estos mismos últimos años, me dirán también es que Europa está en una condición especial, la guerra de Ucrania, el alza del gas, el alza de la electricidad, etcétera, todos los problemas. En España, mientras nosotros estamos discutiendo sobre, etcétera, etcétera, todos los múltiples condicionantes han terminado en el sur, una de las plantas más grandes, si no la más grande de Europa. En el sur, digamos en que desde el sur trasladarán, ya Alemania le tiene, con todos los problemas que tú puedas decir, ¿no es cierto? Los costos que no le ha ido bien en distintas cosas, pero Alemania ya le está intentando comprar a futuro el 70, si no el 80% de la producción de hidrógeno verde a España. Entonces, yo te diría, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo como para poder avanzar? Entre otras cosas, yo venía escuchando y con él hemos conversado mucho, en el gobierno anterior fue nombrado hasta embajador del hidrógeno verde junto con otras prominentes autoridades, etc. El Ministerio de Energía estaba avanzando, pero supuestamente, ¿no es cierto?, organizando todo lo que terminó el gobierno anterior. No sé si a Erwin lo renovaron como embajador, pero me da la impresión de que estamos nuevamente empezando, si no a foja cero, bueno, a foja 0,1. A lo mejor soy un exagerado y es 0,10, ¿no? Pero entonces, yo diría lo mismo, el ejemplo de los camiones para la gran minería, hasta hace medio año, un año, estaba escuchando en distintos foros que ya había una o dos de las grandes mineras y estaban tratando de interesar a Codelco para que todos los camiones mineros los pasaran a hidrógeno, ¿cierto? Con distintas fórmulas, me dirás tú, qué sé yo. Sí, ya, yo veo que mercado, nunca un mercado existe
mientras no exista potencialmente también una oferta potencial cercana y clara respecto a la posibilidad de uso. Es claro, tú me dirás, mira, la oferta y la demanda. Bueno, en los mercados aparecen cuando tú tienes un producto competitivo y de desarrollo múltiples y en estudio. Perdón si me extendí demasiado. Estamos súper de acuerdo, Juan Guillermo, en ese punto. O sea, para hacerlo más claro, eh, vengo a levantar puntos porque siento que es necesario un buen diagnóstico para intentar abordar una respuesta. Precisamente porque, al igual que tú, creo que nos falta concreción. Y precisamente siento de que el estado del ánimo del escenario es que esto se está concretando. Y esto, en mi impresión, no se está concretando aún en la forma, en la medida en que se debiese. Y el énfasis que hago en los pilotos, Juan Guillermo, es que veo que allí hay una forma de ir abordando esas respuestas, pero se necesitan dos cosas. Primero, recursos, ¿cierto? Ahora, esos recursos pueden venir ya sea a través de una herramienta que financie, por ejemplo, todos los proyectos que nombraste, que tú ves y que vas a ver en los periódicos. De alguna manera la sociedad participa con instrumentos de financiación que hacen algo respecto a ese proyecto. No, prácticamente no hay proyectos para hidrógeno como combustible, no al hidrógeno gris, digamos, que conocemos, que tenga algo de eso. Primero. Segundo, algún tipo de regulación o normativa. Por ejemplo, ¿recuerdas la ley de cuotas que estableció hace un tiempo bandas, digamos, de incorporación para energías renovables no convencionales para intentar gatillarla, digamos? También ahí hay una excelente oportunidad. Entonces, precisamente estoy súper alineado contigo en ese sentido. No, esos recursos no están disponibles. Un último ejemplo, si comparas lo que Portugal, Alemania, Australia está invirtiendo en hidrógeno corregido por persona y por PIB, Chile está entre 20 y 50 veces por debajo, ¿ya? Ahora, hemos hecho un esfuerzo brutal porque pasamos de casi 0 a 2 millones de dólares, luego 50 millones de dólares, ahora eventualmente vayan a llegar estos 400 millones de dólares del BID, pero todavía el orden de magnitud de la oportunidad está muy desfasado respecto a los recursos que le estamos dando. Y aquí vengo al último, y es que lo que yo veo es que yo siento que no estamos convencidos. No estamos convencidos de que somos capaces de hacerlo. O sea, si yo viniera en una nave espacial, me paro acá y veo que están invirtiendo todas las distintas sociedades, sus recursos, y yo diría, esta sociedad no cree que es capaz de descarbonizarse con su capital humano, en función del orden de magnitud de los recursos que se están plasmando en ese punto. Hay muchas otras cosas además de recursos, pero siento de que todo esto se gatilla con lo que yo aún interpreto y veo como una eventual falta de convencimiento de que esto es posible. Estoy de acuerdo también con el rol que se han jugado los distintos gobiernos, el anterior, pero todavía siento de que falta acompañar ese entusiasmo con medidas más específicas, y el listado son 6 cosas, o sea, las podemos decir aquí con Erwin y probablemente hay un acuerdo más o menos de cuáles son esos 6 puntos. Gracias, Juan Guillermo. Gracias. Francisco Zúñiga, después Juan Carlos, después Horacio, después Carlos. Francisco, a ver si abres tú, hay micrófono. Tienes que abrirlo, sí, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme otorgado la oportunidad de hacer algunas observaciones. En primer lugar, quiero felicitar a Patricio Lillo porque es la primera vez que veo una charla sobre el hidrógeno verde que es más aterrizada, ¿ya? Que plantea con claridad los problemas que hay para innovar en esta tecnología. Siempre se ha hablado de que era superior, iba a ser superior al cobre, esto, que teníamos la tremenda oportunidad, pero nos quedamos en las palabras, ya no concretamos. Lo mismo que hablamos, por ejemplo, de la minería espacial, la astrominería, y no somos capaces de recuperar los metales, los elementos que estamos botando a los relaves. Entonces, digo yo, tenemos que dedicarnos, ¿ya? Yo soy minero, no soy metalurgista, no tengo una línea específica. Puedo hablar sobre minería, de extracción,
de las distintas unidades operativas, pero yo creo que nos falta bastante concretar las cosas y poder ser más realistas con lo que nosotros queremos hacer. Y por lo tanto, mi opinión es esa. Hagamos cosas. Nunca nos preocupamos del personal. De los 3 aspectos que mencionaron, por ejemplo, que no tenemos capacidad, capital humano. Es cierto, y no solamente en esto. En diferentes áreas de la actividad minera no tenemos capacidad humana calificada. Y lo he apreciado personalmente en distintas actividades que he desarrollado en la minería. También decimos, la infraestructura también es un tema. No hay infraestructura. No podemos hacer grandes proyectos porque no tenemos capital. ¿Cómo no podemos como país desarrollar un proyecto? ¿Ya? Las normativas siempre andan atrasadas. Nos preocupamos de una serie de normativas, pero las que tenemos no somos capaces de cumplirlas. En ese sentido, yo quiero que ustedes me excusen por haber sido crítico en ese sentido, pero veo que muchas veces nos damos vuelta y vuelta y vuelta y no concretamos absolutamente nada o nos quedamos en las ramas. Igual que los sistemas de investigación de accidentes del árbol de causa. Nos vamos quedando en las ramas, nunca llegamos a la raíz del tema. Así que perdonen si a algo le ha molestado mi apreciación, pero es lo que pienso como profesional de la minería. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Tenemos un espacio absolutamente abierto de comentar. Así que dale nomás, Patricio. Perfecto. No, súper. Gracias, Francisco, a ti por traer los puntos y la sinceridad de tu apreciación. Sí, solo eso, agradecerte eso. Ya. Estupendo. Juan Carlos, cuéntanos cómo está el tiempo en Coquimbo. Dale nomás. Está rico y amaneció despejadito finalmente, así que tenemos la suerte de tener un día. Yo estoy esperando un rato más, voy a descansar y me voy a tirar con los perros a la playa porque vale la pena, así que Wow. a sacarle pica a todo, ¿eh? Está muy bonito. Oye, la verdad que Juan Guillermo me desarmó lo que yo tenía pensado preguntar, pero yo me quedé con esta preocupación del producto y de cómo aterrizamos, ¿ya? Para mí, una de las claves para entender a Chile, creo que lo he repetido más de una vez, ¿no es cierto?, cuando uno va por una carretera en Chile y ve la salida, y las salidas son de este porte en comparación a la carretera. O sea, algo nos falla a los ingenieros o los políticos, ¿no es cierto?, para terminar de hacer las cosas bien. Es una realidad chilena y es como parte de la causa, ¿ya? Ahora, hay cosas donde no fallamos y generalmente los que no fallan son, primero, aquellas industrias, ¿no es cierto?, que tienen el problema y terminan resolviendo ese problema, ¿no es cierto?, por sus propios medios. Y vemos, por ejemplo, el caso del tremendo problema que tenemos con el recurso hídrico, con el agua, ¿no es cierto?, y al final, bueno, son las mineras las que salen adelante y terminan haciendo la desaladora, ¿ya? La última desaladora no la hace, estoy pensando en Coquimbo, no la hace nadie más que una industria minera como Minera Los Pelambres, ¿no es cierto?, que piensa y dice, bueno, voy a hacer una desaladora y la voy a hacer pensando en que crezca modularmente, ¿no es cierto?, y la primera pata voy a reemplazar, qué sé yo, 700 litros, y la segunda pata le voy a dar la mitad a la gente para que poder desocupar otros 800 litros del cauce chopa, qué sé yo, bla, bla, bla. De esa manera de pensar, la industria minera se ha ido metiendo en un problema que ni siquiera es de ella, sino que trata de resolverle además el problema a la gente. Y eso nos ha metido en una montonera de problemas que no caen al paso hoy día, pero quisiera ir al producto. O sea, si hay una industria en Chile que tiene la capacidad de tomar el desafío del hidrógeno verde, es la minería. Y el hecho de que nosotros produzcamos algunas cosas interesantes, por ejemplo, camiones de alto tonelaje utilizando hidrógeno verde, es absolutamente lógico, es comprensible, porque viene a resolver un problema enorme. Y al final, ¿no es cierto?, va a ser mucho más barato terminar usando esta energía del hidrógeno, ¿no es cierto?, verde, en vez de seguir usando el transporte de combustible, ¿no es cierto?, que se necesita para un camión de alto tonelaje, por ejemplo. También coincido absolutamente, porque eso es lo que uno respira, ¿no es cierto?, lo que dice Patricio con respecto a las limitaciones que tiene la técnica hoy día. Esto está pensado no para cositas chicas, esto está pensado para cosas grandes.
Si a los caballeros del gobierno les interesa, ¿no es cierto?, hacer el sistema de ferrocarril, bueno, obviamente, ¿no es cierto?, que si volvemos a tener un ferrocarril nacional, tenemos que meter la ecuación del hidrógeno verde ahí encima. Lo mismo el cabotaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en tener una red de cabotaje de un punto a otro con pequeños puertos, bueno, también el hidrógeno verde está ahí. Pero entre una cosa y otra, definitivamente, Patricio, donde yo creo que hay que empujar la rueda es justamente con los gallos que son capaces, ¿no es cierto?, de poner los bueyes adelante, y en este caso son los mineros. No perder mucho el tiempo por otro lado, porque al final somos nosotros los que terminamos poniendo las lucas, porque las lucas están. Eso. Sí, gracias Juan Carlos. Y ahí yo les pregunté, ¿les puedo preguntar de vuelta, Erwin? ¿O estoy improvisando demasiado en la conversación? No, en absoluto, tú tienes todo el No, derecho. Juan Carlos, estoy súper de acuerdo contigo. Así que, pero mira, me ha pasado que, bueno, también estoy relacionado al entorno minero, trabajé ahí muchos años, en Chile, en Canadá. Pero yo, primero, uno de los motivos por los que entré a minería, porque sabía que iba a sentir orgullo trabajando en una industria que aportara valor y de esa forma. Y mi sueño siempre fue trabajar en Codelco, y así lo pude hacer. Entonces, hablo desde esa mirada. Y también me ha tocado ahora que estoy al otro lado, impulsando este tipo de desarrollo, es que veo mucha aprensión a la innovación en algunas áreas como esta. Siento que es difícil articular por distintos motivos. Entonces, eso es lo que les quería también que ustedes me cuenten desde su experiencia cómo lo ven y las causas y los motivos de eso, porque siento que ahí también nos jugamos una clave fundamental. O sea, si hay alguien que debiese empujar el hidrógeno para la descarbonización, es la minería. Es probablemente el uso con mayor potencial, donde las baterías y el litio están más lejanas de ganarle esa ventaja comparativa del hidrógeno. Los buses y los camiones de transporte carretero vienen un poquito más atrás en la lista de potencial ventaja y consumo, pero veo mucha reticencia todavía en el sector, bueno, en Codelco por motivos. Sí, podemos decir que también porque es estatal y hay que juntar 13 firmas en vez de 2. Es un motivo, por supuesto que es un motivo. Pero la industria en general, yo no siento que esté al ritmo del desafío, a la velocidad que se necesita. O sea, la minería es capaz de articular esto de una manera mucho más eficiente, más rápida, más potente. O sea, mesas de trabajo, grupos de trabajo orientados a facilitar esto, sin duda que tendrían mucho más impacto. Yo siento hoy día que estamos más bien esperando a ver que alguien lo resuelva en alguna parte. Porque eso estamos haciendo, digamos, esperando qué pasa con el camión australiano, con el camión de Anglo en Sudáfrica. Y la verdad es que, claro, yo creo que ¿por qué no están las grandes empresas mineras, ellas, formando unidades, comprando empresas que hagan este desarrollo tecnológico? Entonces, siento que hay algunos incentivos, hay cosas pasando ahí. Ahí esa es mi pregunta a ustedes, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué nos ayudaría a destrabar los motivos? Hay muchísimos y podríamos abordarlo, pero siento que la minería todavía tiene la gran oportunidad de jugar ese rol que se merece, en el fondo. Y quiero permitirme decir esto, con esto termino como provocación y pregunta. Yo siento que como minería en el hidrógeno tenemos la oportunidad de mostrar que se pueden hacer las cosas bien de cierta manera. No estoy diciendo que todos y toda la minería lo haya hecho mal, no es eso lo que estoy diciendo. Pero hay un historial detrás, ¿cierto? Entonces, no sé, yo voy a una visita a terreno y me encuentro con carteles en alguna parte que dicen no a tal minera. Entonces, eso tiene una historia detrás y ahí veremos cuáles son o no. Pero siento que aquí hay un gran caballito de batalla que permitiría también a la minería contribuir desde esta arista. Y siento que eso es también el tamaño de la oportunidad que tenemos ahí, que no estamos aprovechando en el sentido de listar un poquito las cosas porque creo que esto todavía no está despegando, todavía corre el peligro de que no despegue. Yo siento que hay una gran oportunidad aquí. Y me gustaría preguntarles por qué ustedes creen que la minería no está jugando eventualmente ese rol. Yo no creo que no esté jugando, discrepo contigo, yo creo que la minería está Súper, jugando. ¿sí? Después, ¿a dónde está jugando es otra cosa? ¿Ya? Chile es un lindo laboratorio experimental, pero las decisiones muchas veces no se toman en Chile de partida.
Y cuando tú hablas de las grandes corporaciones, ¿no es cierto? Hoy día yo ya no puedo olvidar que las cosas van pasando mucho más alto de lo que uno se puede imaginar. Si tú miras, por ejemplo, un gran actor en la minería mundial, hoy día es un trader como Glencore, ¿ya? Glencore pasó de ser una compañía, ¿no es cierto?, que se dedicaba a los commodities solamente, a ser a una compañía que explota, que hace minería a todo nivel, ¿no es cierto?, y tiene hasta fundiciones. Entonces, el esquema mundial de manejo de la industria minera, yo creo que como que pasó por debajo de las narices de nosotros y no hicimos un análisis a tiempo de a dónde podemos llegar con esto, sobre todo pensando en las decisiones. Por otro lado, también pienso que en Chile nos ha pasado mucho, y eso lo hablo responsablemente como el cabro chico que mete los dedos al enchufe, con lo que las universidades y los centros de investigación ofrecen. Porque la industria no está para hacer investigación y desarrollo, definitivamente. La industria está para probar tecnología. Entonces, y eso estoy absolutamente convencido. Cada vez que nosotros hemos hecho pequeños, medianos y grandes, hemos cometido la imprudencia de meternos en el terreno de los investigadores, generalmente salimos trasquilados, ¿ya? Y de la cantidad de proyectos que hemos hecho en minería para investigación, yo diría que son muy pocos los que han sobrevivido. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones. Quizás una de las más lógicas, ¿no es cierto?, es que durante una serie de gobiernos se dedicaron a echar abajo el único centro de investigación que había en Chile para la minería, que era el CIM, ¿no es cierto? Y aquí hay varios que nacimos o nos criamos ahí, sabemos lo que significó. Eso ya no existe, y como no existe, están las cosas atomizadas. Entonces, para responderte en claro, yo creo primero que sí, que la industria está interesada. Segundo, que hay que pensar dónde están los drivers. Hoy día, pensar en Chile como un terreno de prueba fértil, donde hay compañías mineras donde tú puedes probar, ¿no es cierto?, diferentes soluciones, pero que las directrices, ¿no es cierto?, están probablemente no en Chile. O sea, si yo probablemente, ¿no es cierto?, me tendría que ir a juntar con alguien en BHP, en Australia, qué sé yo, para poder entender cómo gatillar lo que ustedes como universidad están proponiendo, como centro de investigación están proponiendo. Es como una sugerencia. Eso. Súper. Juan Carlos, un solo punto, que es muy interesante lo que levantas, pero te quiero dar una visión respecto a los énfasis y los drivers que son particulares del hidrógeno, porque es muy cierto el punto que yo hablaba más bien de Chile más que de la industria. Muy bien haces tú la aclaración de que hay que ver dónde está ocurriendo ese desarrollo. Entonces, lo primero es que en pocos lugares del planeta se produce esta sincronía entre minería e hidrógeno. Entonces, hay cosas particulares que les corresponden solo a Chile. Es decir, nadie en ninguna parte, te aseguro que hoy día no hay japoneses pensando en cómo meter hidrógeno en minería subterránea. Te aseguro que no está allá, no está en Corea, porque Chile tiene particularidades, y ese es mi punto también, hacernos cargo, cómo aprovechamos esas ventajas comparativas, ese potencial, por motivos estructurales, y cómo le sacamos ventaja para ese desarrollo. Entonces, creo que este ejemplo es muy bueno, porque en ninguna otra parte vas a ver oficinas centrales, los headquarters, algún gobierno corporativo, algún instituto de desarrollo tecnológico en Finlandia, pensando en cómo meter hidrógeno en minería subterránea. Porque eso es particular de Chile. Entonces, ese es mi punto cuando también hago el énfasis de que hay una oportunidad que estamos desperdiciando en el sentido, y ahí tenemos que asumir las responsabilidades. O sea, hay un montón de cosas que estamos haciendo y que se están empujando. Pero siento que ahí el sector todavía hay una oportunidad que no está tomando. En ese sentido, Juan Carlos, diferimos levemente ahí, súper bien, no importa, esa es la idea, pero creo que todavía hay muchas cosas que se podrían hacer. Estoy de acuerdo contigo el rol de la empresa. La empresa no necesariamente, aunque lo haga, tiene que tener un laboratorio donde tenga celdas de combustible, idea, digamos, ahí qué tipo de materiales usa. Pero hay un montón de modelos que permitirían tomar esa acción, y el otro buen ejemplo es Anglo. Lo que hace Anglo es que compra una empresa que hace el I+D, es una empresa privada, digamos, ¿no? que tiene sus relaciones con sus propias universidades en Estados Unidos, pero compra una empresa que hizo el I+D para tomar posiciones estratégicas. O sea, hay un montón de modelos que permitirían
articular hacia ese tipo de soluciones. Y creo que todavía nos falta quizás aprender a hacerlo. Estoy de acuerdo contigo de que las iniciativas anteriores fueron un poco bombardeadas. Y sí, en eso estoy súper de acuerdo contigo, Juan Carlos. Sergio, nuestro presidente, por favor. Patricio, no quiero demorarme, pero muchas gracias por venir y ponernos los temas en la mesa. Mira, yo creo que independiente de las investigaciones, hoy día estamos en un mundo global. Chile tiene las top de minería. Que hagan la investigación en Tumbuctú, en Rusia, en Chile, les da la misma. Una vez que está el problema resuelto, lo van a traer. O sea que donde se haga no importa que se haga. ¿Qué pasa con Chile? Chile no subsidia. Sí subsidian directamente con terrenos y cosas por el estilo. Pero no pone plata para que bajen los costos o alguna cosa por el estilo. Entonces aquí la guerra es feroz, pero si se produce la oportunidad, esta cosa sale. O sea, si el Chile se abre a estas cosas, yo no tengo duda que las mineras van a tomar el hidrógeno. Y a Chile le conviene mucho, porque si somos de los primeros, vamos a evitar el tema de la variación de precio del petróleo. Vamos a tener solamente moneda nacional. Vamos a cambiar moneda extranjera por moneda nacional. O sea, va a aumentar el pedazo de torta que queda en Chile. Entonces, yo creo que en la medida que esto se avance, perfectamente una vez que una haga algo, todas las demás se caen en el mismo hoyo. Entonces, lo que hay que hacer es catalizar una. Hay que tratar de empujar a una. Obviamente, las mineras no es su negocio, pero tiene la gran ventaja que la minería es a Chile como la NASA fue a Estados Unidos. Un gran sol que ilumina y que hace que las mentes piensen para ello. Entonces, yo no tengo duda que el hidrógeno va a venir más temprano que tarde. El problema está en los frenos que nos está poniendo los gobiernos y todo este tema de la permisología y todo el tema ambiental que va más allá de lo razonable. Pero que esto va a venir. Y yo discrepo de que estamos todos muy lentos, puede ser, pero resulta que, por ejemplo, en todo lo que es las energías renovables no convencionales que llaman, en Chile no hicimos ni una investigación. Empezamos a investigar recién cuando ya estaban los molinos, cuando ya había las fotogeneradoras, ya empezamos a ver dónde era mejor. Pero fue una cosa menor. Entonces yo no dudo de que esto va a ser mejor, y difiero absolutamente de mi amigo Pancho Zeta, que al principio dijo, hablan aquí, hablan allá y no pasa nada. Pero además somos un país pequeño. Una vez que algo sale, son pocas las mineras. Oye, son 5, son 20, y con esos 20 vamos a captar el 40% del combustible del país. O sea, es rápido una vez que la cosa pasa. Es mi punto de vista. Gracias, no te molesto más porque a lo mejor ya te vas. No, Sergio, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Patricio, es nuestro agradecimiento por el tiempo que te tomaste un viernes. Un saludo a la hija y un aplauso, Patricio. Muchas gracias.